Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si alguien te ha dicho que el dolor está en tu cabeza, seguramente tiene razón. Hace aproximadamente más de 7 décadas que se pensaba que el dolor se encontraba en la estructura. Por ejemplo, si te dolía la rodilla, el problema estaría en la rodilla. Esto ocurre siempre y cuando haya un mecanismo de lesión, o sea, haya un evento mecánico que dañe el tejido. Y ni aún así podríamos descartar lo que ocurre en el sistema nervioso. Entonces, los neurocirujanos, los neurólogos de hace muchas décadas, pensaban, creían que el dolor estaba en la estructura, en esos transductores que determinan lo que es doloroso o no, lo que es nocivo o no. Hicieron muchos tratamientos para esos transductores en la periferia, en la rodilla, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, y fallaron. El paciente seguía teniendo dolor. Después trataron el nervio y fallaron. El paciente seguía teniendo dolor. Después, incluso hicieron procedimientos quirúrgicos para retirar partes de la médula espinal, como raíces, la raíz posterior, y para retirar cordones, que es donde sube la información hacia el encéfalo. Y fallaron porque el paciente seguía teniendo dolor. También se pensaba hace unas décadas que el dolor estaba solo en una estructura del cerebro, el área somatosensitiva primaria, que está por detrás de la cisura central, en el lóbulo parietal. Pero no es así. La realidad es que el dolor, la integración de esta sensación ocurre en muchísimas estructuras en el cerebro a la vez. Eso es lo que se conoce como la neuromatrix. Alrededor de 18 estructuras que son centros de convergencia y divergencia de sinapsis donde ocurre todo. Áreas somatosensitivas, áreas afectivo-emocionales y áreas cognitivas trabajan unas con las otras para generar la experiencia del dolor. Y más allá del concepto de la neuromatrix, que es un concepto que abarca estas estructuras, te quiero contar que la neurociencia más actual dice que inclusive en todo el cerebro es donde se da la expresión del dolor, porque tenemos centros primarios, convergentes y divergentes, pero en pacientes que no tienen alguna estructura de su cerebro, las otras estructuras utilizan los recursos para solucionar y amplificar esos recursos. Así que efectivamente, el dolor sí está en tu cabeza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si alguien te ha dicho que el dolor está en tu cabeza, seguramente tiene razón. Hace aproximadamente más de 7 décadas que se pensaba que el dolor se encontraba en la estructura. Por ejemplo, si te dolía la rodilla, el problema estaría en la rodilla. Esto ocurre siempre y cuando haya un mecanismo de lesión, o sea, haya un evento mecánico que dañe el tejido. Y ni aún así podríamos descartar lo que ocurre en el sistema nervioso. Entonces, los neurocirujanos, los neurólogos de hace muchas décadas, pensaban, creían que el dolor estaba en la estructura, en esos transductores que determinan lo que es doloroso o no, lo que es nocivo o no. Hicieron muchos tratamientos para esos transductores en la periferia, en la rodilla, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, y fallaron. El paciente seguía teniendo dolor. Después trataron el nervio y fallaron. El paciente seguía teniendo dolor. Después, incluso hicieron procedimientos quirúrgicos para retirar partes de la médula espinal, como raíces, la raíz posterior, y para retirar cordones, que es donde sube la información hacia el encéfalo. Y fallaron porque el paciente seguía teniendo dolor. También se pensaba hace unas décadas que el dolor estaba solo en una estructura del cerebro, el área somatosensitiva primaria, que está por detrás de la cisura central, en el lóbulo parietal. Pero no es así. La realidad es que el dolor, la integración de esta sensación ocurre en muchísimas estructuras en el cerebro a la vez. Eso es lo que se conoce como la neuromatrix. Alrededor de 18 estructuras que son centros de convergencia y divergencia de sinapsis donde ocurre todo. Áreas somatosensitivas, áreas afectivo-emocionales y áreas cognitivas trabajan unas con las otras para generar la experiencia del dolor. Y más allá del concepto de la neuromatrix, que es un concepto que abarca estas estructuras, te quiero contar que la neurociencia más actual dice que inclusive en todo el cerebro es donde se da la expresión del dolor, porque tenemos centros primarios, convergentes y divergentes,
pero en pacientes que no tienen alguna estructura de su cerebro, las otras estructuras utilizan los recursos para solucionar y amplificar esos recursos. Así que efectivamente, el dolor sí está en tu cabeza.